Buenas tardes. Empezamos, si quieren ustedes, con la lluvia. Nos ha pillado un poquito desarmados y llegarán algunos un poco más tarde, pero empezamos para luego poder terminar a tiempo. Yo soy Gaspar Atienza, presidente de la Fundación Análisis de Política Exterior. Presentamos hoy el número 232 de la revista con el título de Tecnología y Poder. Y en la revista nos hacemos muchas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el techo de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los límites propios y ajenos de los pocos hombres y menos mujeres que la lideran? ¿Cuáles son las implicaciones económicas, políticas y militares de quedarse fuera de la carrera tecnológica? Abrimos este número con muchas preguntas. En cada número tenemos siempre muchas preguntas y con preguntas y con el coloquio con Claudio Fijó, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, y Judith Arnal, investigadora del CANO, entre otras muchas cosas, y por supuesto con Santiago Satrústegui, socio fundador y consejero delegado y presidente de Avante, ¿no? Pero el propio Claudio Fijó, en la pieza que está en la revista que tienen ustedes, habla de la inquietud, ¿no? La inquietud que nos causa pues la idea de esta carrera tecnológica, ¿no? Quien domine las tecnologías del futuro dominará la economía, dominará la seguridad y las reglas del orden mundial. ¿Dónde queda Europa en esta carrera? Judith también plantea una serie de desafíos en el tema financiero, los medios de pago como herramientas, en el poder geopolítico. También nuevamente las preguntas de ¿dónde está Europa? ¿O dónde debía estar Europa? ¿No? Muchas gracias a los dos por vuestras contribuciones a política exterior. Esta fundación publica cada año 6 números, además de un informe semanal, una newsletter, documentos claves, revista Afkar Ideas y muchas publicaciones en la red. Y nada sería posible sin todo el apoyo de ustedes y de muchas personas y empresas que están apoyando en política exterior, a los que quería agradecer. Primero, les doy las gracias a ustedes por oyentes, lectores e incluso alguno de ustedes seguro que es suscriptor de la revista. Permítanme decir, yo llevo 26 años como abogado en un despacho en Madrid, como socio de un despacho muy grande de Madrid. Nada me ha resultado tan difícil en 26 años de práctica jurídico-mercantil como vender una suscripción. Es una tarea que me parece dificilísimo. Cada vez he perdido muchísimas amistades por el camino. No saludo, antes de saludar vendo suscripciones. Pero pienso verdaderamente que la suscripción a política exterior es la suscripción a estar en la revista de referencia del debate intelectual de política exterior y relaciones internacionales en España. El que se suscribe y encima lee política exterior y viene a estos actos está en la vanguardia del debate independiente y plural en España. Quiero dar las gracias a Iberdrola, José Manuel, que está por aquí, Iberdrola, que nos patrocina este número, al patronato, todos los miembros del patronato y a todas las empresas que colaboran en la fundación, que comparten nuestro proyecto y nos ayudan a promover a través de las relaciones internacionales, a través del estudio de las relaciones internacionales, los principios de esta revista desde su fundación en 1987, los que nos inculcó Darío Valcárcel y que no me canso de repetir: la independencia, el pluralismo, la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y el orden internacional. A nuestro consejo editorial y a todos aquellos investigadores, profesores, periodistas, diplomáticos, a los que no paramos de preguntarles ideas y discutir con ellos, les agradecemos su tiempo y su dedicación. Cada número, como este que tienen ustedes en sus manos, nace de múltiples lecturas, pero de muchísimas conversaciones, de muchas conversaciones. El equipo editorial discute y pregunta constantemente, convirtiendo este proyecto de política exterior en un proyecto de inteligencia colectiva, de verdadero ejemplo de inteligencia colectiva. Decía Hannah Arendt que la pluralidad es el alma de la política y que solo donde existe diversidad de opiniones puede existir un verdadero espacio democrático. Y ese es el espacio en el que siempre encontrarán ustedes a política exterior. La labor de esta revista y de sus publicaciones no sería posible sin el rigor intelectual y editorial que lidera el equipo de nuestra directora Belén Becerril. El equipo de Belén, con la incorporación de Jorge Raya como redactor jefe, el trabajo de Jaime Colbrook como responsable de comunicación y de Gabriel González de Castejón, junto al de todos los colaboradores, hacen que esta revista goce del máximo prestigio y nuestra idea es que siga así. Y por último, cierro esta presentación dando las gracias a Santiago Satrústegui, moderador, socio fundador, presidente de Avante, como decía antes. Pues yo le quiero dar las gracias por moderar y por su habitual generosidad que nos recibe siempre en este auditorio y porque siempre nos ha apoyado a política exterior desde el principio. Y su apoyo ha sido absolutamente esencial. Creo que compartimos una misma convicción,
la necesidad de construir un espacio común de libertad y pluralidad, donde sea posible debatir y confrontar ideas sin necesidad de aplastar al discrepante. Un espacio común desde el que seguir preguntándonos, como hacía Ortega, quién manda en el mundo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Gaspar, y bienvenidos. Esta tarde especial, tormenta en Madrid. Espero que luego tengamos fresquita la terraza para tomarnos algo. Y Gaspar, enhorabuena, y a todo el equipo por lo que estáis consiguiendo con política exterior. Yo creo que era algo muy necesario que se salvara, y yo creo que podemos ya, después de este tiempo de vida de la Fundación, estar convencidos de que ya es un proyecto consolidado. Yo creo que la Fundación tiene todo el sentido para darle forma a partir de ahora al proyecto de política exterior. Y bueno, no sé si hoy o otro día te voy a tomar el reto de vender las suscripciones, porque yo creo que tenemos que reenfocar un poco el tema. O sea, yo creo que la cantidad de valor que aporta la revista y este tipo de eventos merecen un enfoque más estratégico. Ya comentaremos, porque creo que hasta ahora la Fundación está siendo muy generosa en cuanto a la distribución de la revista. Yo creo que hay que tener un plan que ya pensaremos juntos y os propondremos, porque es fundamental. Este proyecto no va a poder sobrevivir si no tiene el apoyo económico, y no puede vivir solo del trabajo desinteresado y generoso de gente como tú, que está tirando de esto. Necesita tener un sustento, porque si no, no podrá seguir. Pero bueno, ya tocaremos ese tema otro día. Judith y Claudio, encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a pasar un rato muy interesante. Yo creo que nos han puesto un tema encima de la mesa que tiene todo, la actualidad, poder y tecnología y geopolítica en el mundo hoy por hoy está pues, influida absolutamente por esto. Comentábamos antes que este mes de mayo, que cuando se fue Trump a visitar a Xi Jinping, y estuvo haciendo todos esos ejercicios de darse la mano y demostraciones de fuerza y todos esos ritos, pero una de las cosas que le hizo el presidente chino Xi Jinping, que fue sacar a pasear a Tucídides, del que ya nos había hablado en el contexto de política exterior aquí Josep Piqué, que era un tema que a él le gustaba. Y si el máximo responsable de los chinos le saca a Trump la historia de Esparta y Atenas, ¿no? y la trampa de Tucídides, ese concepto, esa idea de cuando hay un poder emergente y un poder hegemónico, al final van a acabar encontrándose y tener un conflicto, pues claramente estaba situando el contexto en lo que yo creo que luego habéis recogido con mucha inteligencia en esta revista. Estábamos en un mundo totalmente cambiado por el devenir tecnológico, pero sobre todo lo que supone la inteligencia artificial iba a suponer. El armamento ya no es armamento convencional, sino que todo son armas, y las armas tecnológicas van a ser las más valiosas. Y en ese contexto os quería preguntar, iniciamos con esto, porque teníamos la idea de recorrer un poco la revista y luego dedicarle algo más de tiempo a vuestros textos, que son también muy interesantes. Pero bueno, para hacer un recorrido por la revista quería empezar preguntándoos por esa profecía autocumplida de la tensión que se va a autocumplir o no, de la tensión entre Estados Unidos y China, ¿no? ¿Cuál es en este contexto? No os voy a preguntar quién va a ganar como primera pregunta, pero también como segunda o tercera, pero ¿cuál es, Claudio, ahora mismo la situación de este tema? ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde está China? ¿Dónde estamos los demás? Y lo quieres contestado en algo breve, ¿no? En un par de minutos. Bueno, encantado de estar aquí. Eso es lo primero. El Xi Jinping es interesante porque le da unos mensajes muy sofisticados a Trump que no estoy nada seguro. Que le da igual, o sea, a Trump le da igual lo que le deseas. No. Hubo uno mejor, que sería demasiado largo para contar ahora, hubo uno mejor en un intercambio de mensajes que tuvieron,
que le venía a llamar tonto de una forma muy sofisticada, pero Trump ni se enteró. Pero bueno, esto es habitual. En China hay que leer las cosas con mucho detalle. En el caso de la trampa de Tucídides, la historia dice que a veces ha terminado mal, a veces ha terminado muy mal. A veces bien. Exacto. O sea que no siempre... yo creo que la forma de ponerlo hoy y quitarle un poco de drama, ¿no? Porque tenemos un exceso de drama, es pensar más en el dilema del prisionero. O sea, creo que la métrica que es más importante ahora mismo es que hablen. Y bueno, y si nosotros como europeos pues también podemos hablar un poco y alguien nos escucha, pues tanto mejor. Pero creo que es más importante que llegar, ¿no? Que existan conversaciones y evitar que todos perdamos. Y yo creo que a mí me gusta más pensar en ese marco conceptual del prisionero que la trampa de Tucídides, que tiene esas connotaciones, ¿no? de hegemónico, y entonces va a haber... Es cierto que estamos en un periodo de cambio, que es probable que, si miramos la historia, los periodos de cambio han durado entre 20 y 40 años, depende cómo los contamos, porque esto no son matemáticas. Quizá llevemos 5 o 10 años de turbulencias, nos quedan 20, 30 años más de turbulencias hasta que hay una configuración final. Pero la trampa de Tucídides no creo que sea un marco conceptual que nos ayude a progresar, nos ayuda a deprimirnos. Bueno, lo sacó Xi Jinping. O sea, Sí. Os voy a preguntar de otra manera, porque yo creo que es para situarnos. Cuando viene por aquí alguien relacionado con tecnología, que está un poco, normalmente si vienen de fuera, de Estados Unidos o de China o de Singapur, siempre les pregunto, que pensando un poco que a lo mejor aquí estamos viviendo en una burbuja que no nos estamos enterando, la pregunta que les hago es, ¿vosotros creéis que en España, aquí en este auditorio, ahora mismo estamos suficientemente preocupados por lo que viene o no? Y Judith. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Avante por organizar este acto, y a Política Exterior, y en particular a Belén Becerril. Yo estoy suscrita a Política Exterior desde hace 16 años, cuando empecé a preparar las oposiciones de técnico comercial y economista del Estado, y desde entonces no he dejado de... Muy bien. Es un ejemplo para todos. Y bueno, pues estoy muy agradecida y me hace especial ilusión haber contribuido a este número. Y has sido mucho más feliz y tu vida ha sido mucho mejor con esto. Que sí, estoy súper contenta, y mi madre está orgullosa, porque mi madre ha pagado muchos números de política exterior mientras yo opositaba. ¿Estamos suficientemente preocupados en eso? Yo creo que en este auditorio, desde luego, estamos todos muy preocupados. Antes comentaba con Claudio, o sea, yo doy bastantes conferencias, estoy expuesta a gente que está muy interesada por estos temas, y creo que la sensación es de alarmismo y de pesimismo, pero no tanto quizás por el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, que es por lo que preguntabas, o por la trampa de Tucídides, sino porque la Unión Europea parece que se está quedando atrás, y parece que nuestro principal poder en estos momentos es un poder de demanda, es tener 450 millones de habitantes en economías desarrolladas y con cierto poder de compra, y poder decidir pues de qué empresa tecnológica dependemos, si de la estadounidense o de la china, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido sí que hay cierto alarmismo, y el alarmismo en cierto modo está justificado, ¿no? Porque antes lo comentaba Gaspar en su introducción, o sea, la tecnología va a ser fundamental en el presente y en el futuro, en un contexto en el que las previsiones demográficas no son nada halagüeñas, y en un contexto en el que la propia teoría económica lo que nos demuestra es que lo que determina el crecimiento económico en el medio plazo son las ganancias de productividad, la productividad total de los factores, y lo que puede garantizar esas ganancias de productividad en estos momentos son las tecnologías, pero no estar solo al frente de la innovación tecnológica, que es donde yo creo que reside la preocupación en España, en la Unión Europea y seguramente en esta sala, sino de implementar esas nuevas tecnologías en el tejido productivo. Ahí es donde yo creo que van a estar las principales ganancias de productividad. La cuestión es que para poder implementar esas nuevas tecnologías en el tejido productivo, las empresas tienen que tener confianza.
Y claro, pues el contexto geopolítico actual quizás genera cierta incertidumbre entre las empresas en torno a la dependencia de tecnología que está potencialmente sujeta a injerencia de actores estatales no europeos. Entonces, no sé si he respondido a la pregunta. Da bastante miedo lo que he dicho, pero bueno. No. Bueno, Claudio quería decir alguna cosa más. Hay el peligro de que no te dejemos que nos preguntes y nos pongamos a conversar, pero quería decir una cosa importante. No tenemos por qué operar con miedo. El operar con miedo, una cosa es que estemos preocupados y que realmente hay muchas evidencias, ¿no? Cosas ciertas que nos deben hacer reflexionar, ¿no? Y sobre todo, que es el problema europeo, tomar decisiones y tomar decisiones creíbles, que es un poco, por ejemplo, ¿no? Yo que me dedico a mirar ver el mundo desde la perspectiva de China, en particular para la Unión Europea, que la Unión Europea tome decisiones para que seamos creíbles. Es muy importante que seamos creíbles, ¿no? O sea, confianza es un intangible. Pero creo que decidir con miedo no es. Y también creo que hay muchas lecciones chinas en el proceso. Hay cosas de China que podemos aprender para copiar, ¿por qué no? Y hay otras para hacer las contrarias. Pero cómo ha llegado China hasta donde ha llegado ha sido a base de, lo ha dicho Judith muy bien, a base de implementar. No lo han hecho a base de descubrir nuevas tecnologías, ¿no? Hay un ciclo de innovación que comienza por los descubrimientos, ¿no? En inglés los breakthroughs, ¿no? Innovaciones disruptivas, y luego pasa a realmente absorber esas nuevas tecnologías en el tejido productivo. Eso es lo que ha hecho China. Si piensas todos los casos de éxito, han descubierto las baterías eléctricas, los trenes de alta velocidad, la línea de transmisión en corriente continua, los paneles solares, etcétera, etcétera, las tecnologías nucleares de cuarta generación. No, pero han sido capaces de aprovechar la ingeniería, el know-how, de implementarlo, probarlo, de rodarlo en un mercado muy grande. Eso es una cosa que sí que podemos aprender. Sí, me interesaba que a lo mejor, profundizando en esto, nos describieras las diferencias de los dos modelos. O sea, China tiene un modelo mucho más intervenido, por supuesto. En algún momento en la revista se habla del keynesianismo chino, ¿no? como un enfoque mucho más participado, mucho más diseñado por el Estado. Estados Unidos tiene un modelo híbrido, donde las empresas tecnológicas han ido durante mucho tiempo por su cuenta, pero se han dado cuenta también de que si no se juntan con el gobierno y tienen una habilitación normativa para hacer cosas, se quedan por detrás y realmente, o sea, aparte de dos imperios, hay dos modelos no solo económicos, sino dos modelos de I+D, dos modelos de sociedades que al final van a estar afectados o van a utilizar de forma distinta las ventajas tecnológicas, ¿no? Un chino te diría que hay civilizaciones, ¿no? Que más que sociedades, ellos prefieren el término de civilización, porque da una perspectiva histórica y bueno, crea una ventaja competitiva de alguna manera, ¿no? Y una narrativa automáticamente alrededor de esto. Pero si dejamos a un lado la parte más política y social y vamos más a la parte de economía, yo creo que el mundo se chinifica. Y quiero decir con esta idea de que se chinifica, que la política industrial, la podemos llamar luego como queramos, ¿no? Puede ser más, menos, pues está adquiriendo un protagonismo cada vez más relevante, ¿no? En el caso de China, como todo es extremo, es una especie de capitalismo de Estado, donde es una economía planificada, ¿no? Le dieron un premio Nobel a Herbert Simon por decir que, oye, no es el libre mercado, ¿no? Creemos que el libre mercado es lo que decide, ¿no? La asignación óptima de precios, la oferta, la demanda, lo que queréis poner ahí. Y sin embargo, dentro del libre mercado hay unas cosas que se llaman empresas que típicamente son, si se parecen a algo, es a dictaduras, ¿no? Espero que la tuya no sea el caso, pero hay un plan y típicamente ese plan se ejecuta, los empleados, las empleadas pues tienen unas responsabilidades y se les examina y si hace falta ser flexible, se cambia. Eso es lo que hace China. Tiene un plan quinquenal recién publicado. Lo bueno de los sistemas planificados es que puedes leerlos, puedes saber exactamente qué tecnologías son las que le van a dar prioridad. Y como se acaba de publicar ahora a comienzos del 26 el borrador, porque luego sale una versión definitiva, del 26 al 30, pues uno puede leer, son esas tecnologías, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a poner estas políticas, estas son las industrias del futuro. O sea que tenemos el marco ideal para poder decidir, eso está sobre la mesa y eso es bueno para tomar nuestras decisiones.
Sí, ¿puedo? sí, claro, claro. No, estoy totalmente de acuerdo, es para darte la razón. O sea, como no podía ser de otra manera. No, o sea, estoy muy de acuerdo con la reflexión de que el mundo se chinifica. Vamos a ver, en Estados Unidos yo creo que hemos visto un movimiento por el que durante bastantes décadas ha habido grandes avances que han salido de la mano de la intervención estatal en gran parte o de la mano del Estado, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el proyecto Manhattan, por el que se creó la energía nuclear, o el programa Apolo. Estoy pensando también en elementos que luego han tenido fuertes aplicaciones comerciales como pueden ser Internet o GPS. Y estuvimos durante un par de décadas en un mundo en el que las grandes tecnológicas estadounidenses, las llamadas Big Tech, tenían sobre todo un enfoque en empresas y hogares. Es decir, sobre todo lo que producían eran aplicaciones de naturaleza comercial que no tenían quizás esa naturaleza tan sumamente estratégica ligada a lo que uno puede pensar que es la función de un Estado, ¿no? Y creo que eso ha cambiado y lo que estamos viendo es proyectos de la mano de grandes empresas del sector tecnológico estadounidense como SpaceX, por ejemplo, que está lanzando satélites, ha salido muy recientemente a bolsa, Anthropic, OpenAI. Si pensamos en la inteligencia artificial no como chatbot, sino como el potencial que puede tener, uno puede pensar que eso en otra época quizás habría salido más directamente de la esfera estatal y luego habría pasado al plano comercial, ¿no? Y creo que ahora estamos viendo una intervención mayor del gobierno de Estados Unidos precisamente porque siente que esto se le puede llegar a ir de las manos, ¿no? Y hay una serie de eventos que son notorios para mí y que no son propios de lo que tenemos pensado como una economía pura de libre mercado, como por ejemplo, sin ir más lejos, en agosto del año pasado, la entrada en el capital de Intel, 10% del capital de Intel en manos del gobierno de Estados Unidos. Ahora se está planteando también la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos entre en el capital de algunas empresas tecnológicas que salgan a bolsa. Estamos viendo también cómo hay, pues, mal llamado control a las exportaciones, porque es otra cosa, en el caso de Cloud Fable, limitaciones también en el caso de Cloud Mythos, ¿no? Entonces estamos viendo cómo crecientemente el gobierno de Estados Unidos está volviendo a tener una presencia mayor en cuestiones estratégicas y también, por ejemplo, las misiones Génesis de colaboración público-privada también van por esta vía. Entonces, lejos de esta simplificación de contraponer el modelo de libre mercado de Estados Unidos frente al capitalismo de Estado de China, yo estoy de acuerdo con Claudio que Estados Unidos progresivamente se está volviendo más intervencionista. ¿Habéis leído, perdona, el libro del CEO de Palantir? Sí, la República The Technological Republic, que precisamente lo que criticaba era que las Big Tech... Bueno, lo que dice es que se han dedicado a hacer tonterías. Eso es. Yo no lo he dicho tiempo así. Que vuelvan a lo estratégico, ¿no? Pero han vuelto, realmente han vuelto, están volviendo progresivamente a lo estratégico. Para mí eso es la inteligencia artificial o muchas de los propósitos que tiene, por ejemplo, SpaceX, ¿no? Y que esto en otra década seguramente habría salido directamente de la esfera del Estado y luego se habría comercializado. Y sin embargo, en este caso, vemos que son empresas que ya tienen tal capacidad de infraestructura, tal capacidad financiera que pueden estar detrás de esas innovaciones. Por supuesto, el CEO de Palantir querría que fueran más allá, ¿no? Pero... ¿Querías decir algo, Claudio? Sí, un aspecto interesante, una coda simplemente. En este plan quinquenal número 15 dice, bueno, vamos a hacer, estas son las industrias del futuro, vamos a encontrarnos, igual que tenemos el coche eléctrico, hemos tenido productos, digamos, chinos de bajo coste, tenemos ahora el coche eléctrico, pero se va a repetir el mismo modelo con las industrias, con una serie de industrias del futuro. Pero hay una parte que dice, y mira, y todo eso del e-commerce y de las redes sociales y todos esos modelos basados en subempleo, ¿no? De esto tenemos bastante, esto ya hemos pasado página.
Y eso es muy interesante porque hay una conexión también entre el avance tecnológico y vigilar que no haya desigualdades sociales y no haya una maquinaria ahí grasienta alimentada por gente mal pagada, ¿no? Y eso en China está en el radar. Es curioso con el tema de las desigualdades, por seguir un poco con el hilo, porque en el libro también explicáis que en este momento, desde el punto de vista de desigualdad, está casi igual de desigual China que Estados Unidos y quizás seríamos un poquito más iguales en Europa, ¿no? Sí, China en particular tiene un considerable problema de desigualdad que envuelve en una narrativa, ¿no? Que es la famosa frase de Deng Xiaoping: todos seremos millonarios, solo que unos antes que otros, ¿no? Entonces hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Es el kicking the can, ¿no? Mandar los problemas al futuro, le das una patada y a tener paciencia. En China, para que China funcione como régimen autoritario, tiene que haber un pacto social implícito, ¿no? Ese pacto social, el tradicional de las últimas décadas, ha sido: mira, ¿quieres seguridad? Entiendo por seguridad física, que no te pase nada, y seguridad económica, que las cosas van a ir económicamente mejor, y a cambio la libertad. Mira, esto es un juego de suma cero, ¿no? No puedes tener las dos cosas. Mientras aquí en Europa somos a lo mejor los últimos que pensamos que no es un juego de suma cero y que podemos tener las dos cosas, ¿no? Pero bueno, pero claro, como se está torciendo, hay una parte de la seguridad que se tuerce un poco, ¿no? Esa parte económica, ¿no? Por factores de desigualdad, porque las cosas son más complicadas, etcétera, etcétera. Entonces, la narrativa, el pacto está girando a: lo que hace falta es sacrificarse un poco más, un tiempo más, por la tecnología, por la industria, por construir estas industrias, porque esto es lo que nos va a dar una posición de futuro, de liderazgo, y a través de esa posición de liderazgo de futuro pues habrá recompensas para los que han trabajado duro. Esa es un poco, es un giro sutil, pero viajando por China, ¿no? Yo tengo que ir por ahí de vez en cuando. Os quería preguntar un poco por Europa. Hemos hablado de Palantir. Hoy están reunidos la OTAN en Turquía y uno de los temas que está encima de la mesa es Palantir como sistema operativo. Yo creo que había ahí un poco de negociación, pero bueno, todo esto que estamos hablando es tan real como eso, ¿no? La cuestión de que la OTAN hoy esté negociando estratégicamente el sistema operativo nos lleva ya a pensar que las armas no son las convencionales, que es otro de los artículos interesantes de la revista. Pero bueno, aprovecho esta coincidencia, que estén ahí todos en Europa, para preguntaros, digo, en Turquía, hablando de la OTAN, para preguntaros dos cosas a los dos: la posición de Europa y, segundo, las relaciones de China con Europa. Las de Estados Unidos con Europa son más visibles y están más actuadas. Las de China con Europa las desconocemos más, ¿no? O sea, es Europa, ¿dónde estamos? ¿Sigue habiendo un proyecto Europa? Dos, ¿cuáles son las conexiones chino-europeas o europeo-chinas? Te dejo Europa, yo me quedo con China, con Europa. Fenomenal. A ver, Europa. Yo creo que el principal problema de la Unión Europea es la fragmentación. Aquí no estoy descubriendo nada nuevo. Pero esta fragmentación afecta también a la posición que adoptamos en relación con las nuevas tecnologías. Y aquí, pues, nuevamente se ven dos corrientes, ¿no? dos espíritus en la Unión Europea. Uno de ellos, con el que yo estoy mucho más de acuerdo como economista ortodoxa que soy, que es el de garantizar que hay condiciones de competencia en los mercados, que los mercados son contestables. Es decir, yo, por ejemplo, cuando veo que hablamos de computación en la nube y que la gente pone siempre sobre la mesa la concentración de cuota de mercado en el 70% en torno a 3 grandes empresas, yo digo, fenomenal. Pero es que cuando uno habla de competencia, lo que tiene que pensar es que en industrias muy intensivas en capital es normal que haya una gran concentración, porque hace falta músculo financiero para llevar a cabo esas inversiones. Entonces, la clave está en si esos mercados son contestables, es decir, si hay interoperabilidad, si hay suficiente libertad de elección, si
hay competencia en precios, en calidad, en innovación. Y entonces, pues aquí hay una vía de una serie de medidas que se están implementando, como por ejemplo el reglamento de datos, instrumentos tradicionales ex post de competencia, como los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y ahora hace un par de semanas hemos visto que la Comisión Europea ha dado un paso de designar como guardianes de acceso a AWS y a Microsoft Azure en relación con la prestación de servicios en la nube. Es provisional, veremos qué pasa. Entonces, esa es la vía de garantizar la competencia. Luego está la vía proteccionista, y ese es el gran momento de Francia. O sea, no sé si habrá alguien de Francia, bueno, lo siento, es lo que pienso. O sea, realmente Francia es un país tremendamente proteccionista, que siempre ha querido defender su industria nacional, y cuando muchas veces se habla de Buy European... Y su agricultura también. Todo. Y entonces, muchas veces cuando se habla de cláusulas Made in Europe, de Buy European, aquí de lo que estamos hablando es, o de lo que ellos hablan es Buy French, ¿no? Pero bueno, más allá, o sea, eliminando esta confrontación entre el espíritu más nórdico, librecambista, de protección de la competencia, y el espíritu más francés de protección de industria europea / nacional, a mí esto me preocupa, porque bajo la etiqueta de que nos queremos defender de posibles coerciones extranjeras por dependencia tecnológica, podamos acabar teniendo tecnologías más caras, menos avanzadas, y por tanto que esto que comentaba yo en mi primera intervención, de que realmente las ganancias de productividad van a venir de que nuestras empresas implementen esas tecnologías y las tecnologías más avanzadas, que vayamos a perder esto. Entonces, ¿dónde está la Unión Europea? Pues creo que está debatiéndose entre estos dos espíritus, y creo que tenemos el problema además de que queremos dar la batalla en absolutamente todos los ámbitos y todos los frentes tecnológicos. Y tenemos que asumir que hay algunos elementos donde pues, hay otras potencias que están más avanzadas, y tenemos que centrarnos ahí donde sigue habiendo una posibilidad de que la Unión Europea lidere. Ejemplos, por aterrizarlo. En tecnologías cuánticas. Hay tres, luego si quieres tú me dices, o sea, si no estás de acuerdo, si me he equivocado me lo dices, no hay problema. Tecnologías cuánticas. Hay básicamente tres tipos de tecnología cuántica, ¿no? La computación cuántica, ciberseguridad y comunicación cuántica, y sensórica cuántica. Si vemos la cadena de valor de la comunicación cuántica, se parece muchísimo a la de la inteligencia artificial, y además está ya muy controlada por grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Entonces ahí quizás lo tenemos más difícil. Pero en comunicación y ciberseguridad cuántica, o en sensórica cuántica, donde además no solo va a haber una tecnología ganadora, sino que puede haber distintas tecnologías y puede tener una aplicación sectorial, ¿por qué no nos centramos en esto? Inteligencia artificial, por poner otro ejemplo. Si pensamos en la cadena de valor de la inteligencia artificial, es muy difícil que demos la batalla en la parte de infraestructura. Nuevamente, ahí los gigantes tecnológicos estadounidenses nos llevan ventaja por mucha gigafactoría, que está fenomenal, pero van a seguir teniendo ventaja. ¿Dónde podemos tener nosotros ventaja? Pues yo creo que en modelos especializados en los que tenemos unos datos muy valiosos, pues por ejemplo, en materia sanitaria, en materia industrial, en materia de administración pública. Nuevamente, en nuestro caballo de batalla, la fragmentación. Ahí lo que tenemos que tener es buenos lagos de datos que permitan entrenar estos modelos más especializados, y sobre todo tener una regulación que permita esto. Y a este respecto, a mí, por ejemplo, y aquí hay gente que no me ha hablado bien en otros eventos en Bruselas, en relación con la modificación que se ha propuesto del Reglamento General de Protección de Datos como parte del Digital Omnibus, por la que se permitiría entrenar modelos de inteligencia artificial bajo la base jurídica del interés legítimo. Eso para mí es una codificación de una decisión que tomó el European Data Protection Board en diciembre de 2024, pero hay algunos constitucionalistas europeos que consideran que eso es una renuncia a nuestros derechos fundamentales. Si partimos de este tipo de planteamientos, va a ser muy difícil que demos la batalla, incluso en los elementos en los que todavía no hay un ganador claro. O sea que tenemos un problema político. Mucho, muy grande. ¿Y buenas o malas relaciones con China? Como os toca el tema tecnológico, tengo que decir venga. un par de cosas, y también aclarar una cosa.
yo estoy sentado en el comité de inversión de la SED y, por tanto, pues tengo una idea bastante clara de que estamos invirtiendo, ¿no? Estamos invirtiendo en algunas compañías tecnológicas, ¿no? Crear un nuevo tejido industrial de tecnologías de frontera, que es la palabra que está de moda ahora. Antes se decía Deep Tech, tecnologías de frontera en España en particular, ¿no? Y tenemos, en el caso cuántico, tenemos una compañía que va a ser unicornio de computación cuántica, que es Kilimanjaro, está mal. Tenemos una que ya es 2.000 millones de valoración, Multiverse Computing, que hace AI on the Edge, precisamente aprovechando las debilidades europeas, ya que no puedes tener AI en la nube, pues comprimimos los modelos, los ponemos cerquita para que los entrenes con los datos y no estén por ahí. Y eso está funcionando, al menos el mercado lo está valorando. Y luego en comunicaciones cuánticas hay un buen ecosistema en España, en Europa en general, porque es un ámbito que Estados Unidos dejó de lado, China también es. Y sensórica cuántica pues está por abrir, es un melón pero hay muchas tecnologías duales. Aquí hay expertos que saben mucho más que yo de ese tema. Quería decir esto, o sea, que es una botella medio vacía o medio llena, como uno lo quiera ver. El problema en Europa es la toma de decisiones, pero hay talento y por ahora hay algo de dinero, ¿no? Para poder decidir en qué invertimos. Bueno, veremos. El caso de China. Las relaciones con China, ese es mi trabajo, son crecientemente complicadas. El déficit comercial que crece es insostenible. Y el plan que ha puesto China sobre la mesa para sí mismo y sus influencias en el mundo exterior, lo más probable es que haga que ese déficit crezca. Porque lo normal, China es un país de ingresos medios. Su plan, el gran sueño de China, es convertirse en un país de ingresos altos, como España hoy mismo, ¿no? Pasar de los $13.000 donde puede estar a los 30 y pico mil, donde está España más o menos. Eso es como no hay elecciones, 20 años, bueno, 25 o 28, nadie te va a pasar la factura. Sería bonito conseguirlo en 2049 porque es el aniversario número 100 de la fundación de la República Popular, pero es más un aniversario que otra cosa. Lo normal, cuando se hace esa transición, es que dejes las industrias que producían barato, ¿no? Tú fuiste de ingresos bajos a ingresos medios porque producías barato y eso genera una serie de industrias, y cuando te mueves de ingresos medios a ingresos altos, que es un movimiento muy difícil que han conseguido pocos países, hay una trampa ahí de los ingresos medios, abandonas las industrias que eran y se las dejas a otros, ¿no? Se las dejas pues, a Vietnam, a Indonesia, quizá a algunos sitios de Latinoamérica, quizá incluso a África, ese tipo de cosas. Pero China, en esa visión de conseguir o conservar esa posición de ser la fábrica del mundo, no quiere ceder esa parte, porque piensa que su modelo de liderazgo está conectado con crear dependencias. Ese es un problema que en algún punto va a surgir. Y por ese conjunto de elementos, por estas industrias del futuro que ya tiene China en el radar, ¿no? Ejemplo, la robótica, ¿no? Es el ejemplo típico, ¿no? Pues los robots pues van a ser chinos porque eso está muy ligado con su sistema, ¿no? Un poco industrial y con inteligencia artificial, una serie de cosas, pues tiene pinta, ¿no? Que va a ir por ahí. Entonces, vamos a seguir comprando cosas. Comprábamos coches, ahora vamos a comprar otras cosas más sofisticadas. Luego tienen una cierta mala pinta. ¿Qué piensa China de Europa? Entonces, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, para hacer algo tenemos que ser creíbles. Es una cuestión de ser creíbles en nuestras medidas. No que no tengamos instrumentos, tenemos que dotarnos de instrumentos y luego parecer que los podemos utilizar, aunque nunca los utilicemos. Eso es lo complicado, pero por ahora no estamos transmitiendo esa credibilidad. Entonces, China nos prueba. Es lógico completamente. Oye, ¿son capaces estos europeos de responder? Voy a probarlos. ¿No? ¿Pierdo algo por subir la tensión? A ver si son capaces. Eso es lo que nos estamos enfrentando ahora mismo. Una subida. ¿Crees lo que te digo o no? Pues como no estoy muy seguro, voy a probar, ¿no? Si haces algo, bueno, pues ya doy marcha atrás y negocio contigo, ¿no? Lo que pasa es que si te puedo hacer una matización, esa lógica es muy perversa para nosotros, porque en la medida que nos están inundando de un producto cada vez un poquito más sofisticado que les mejora a ellos su ingreso medio, nos está quitando trabajo de ese estrato en Europa, que es fundamental, que sería esa clase media europea que se está quedando sin ese trabajo, con lo cual genera una ruptura social mucho más grande. Es decir, en la medida que China
nos invada con su producto, nuestra cohesión social cae drásticamente, ¿no? Las relaciones, históricamente, las relaciones de Europa con China, no nos engañemos, han sido gobernadas por Alemania. Es Alemania la que ha tomado las decisiones. Alemania, obviamente, ha pecado de ingenuidad. Pues en el caso, sin entrar en temas de energía, paraguas nuclear, en temas de mercado, pues Alemania pensaba, me quedo con el valor añadido, diseño, fabrican estos pobres chinos, no van a ser capaces de replicar, voy a estar por delante. Ha habido industrias en las que hemos sido capaces de mantener esa ventaja. Todavía hoy, Airbus es el ejemplo. Airbus, para vender aviones en China, fabrica en China, pero Comac, que es la compañía que intenta pues, fabricar aviones en China, pues no ha sido capaz de recuperar esa distancia. O sea que quizá haya detalles, ¿no?, que dependen de la industria y dependen de ciertos sectores. Pero en general ha pasado lo contrario, que sí que han sido capaces de recuperar esa distancia. No en todos los casos. Sí que Europa y las compañías europeas, alemanas sobre todo, siguen estando en las capas más altas de producción industrial, las que requieren pues, cumplir unos estándares muy estrictos, en compañías que tienen que operar multinacionalmente entre diferentes ámbitos. Ahí siguen estando las compañías que pues, podéis pensar, SAP o Siemens o incluso alguna compañía francesa, siguen estando ahí y China, aunque está comiéndose ese mercado desde abajo a arriba, le va a costar y puede que nunca lo consiga expulsarlos de esa capa, ¿no? Pero la pregunta más interesante es, yo creo, ¿qué quiere China de Europa? ¿Qué quiere China de Europa? Y hay dos cosas. Una, que a China le gustaría, y nosotros no somos de todo conscientes, y quizás tenemos que apostar más por ello, aunque es un modelo de negocio complicado, y otra que es temporal y que se nos puede deshacer, ¿no? Y que China está deseando que se deshaga. La primera es la confianza. Cuando uno va a terceros mercados, porque el partido en Europa tenemos proteccionismo, si queremos, podemos poner una valla muy alta, oye, puede que nos muramos, ¿no?, nosotros solos, pero tenemos esas herramientas. Pero el partido realmente se juega en terceros mercados y China como mercado es complicado, pero es en terceros mercados. Entonces, en terceros mercados todavía las soluciones europeas se ven como soluciones que tienen, esto yo no sé decirlo bien en castellano, compliance. Pues cumple lo que se promete. Son más seguras. Sí, más seguras, más confiables, sí. Hay una transparencia, si algo no funciona, pues hay una forma, digamos, de reclamar y la documentación está en un sitio y a veces, oye, el precio te aprieta y coges una solución que no tiene esas cosas, pero cuando quieres una solución que tenga ciertas garantías, y es un modelo de negocio que es complicado, porque tiene un lado de largo plazo, porque hay que seguir alimentando esa confianza y no es fácil, pero está ahí. La otra cosa es que, claro, China en su política industrial genera sobrecapacidades. Es un efecto, aquí hay una confusión. Mucha gente piensa, esto se va a hundir porque genera sobrecapacidades. No, forma parte del modelo chino. El modelo chino crea una competencia brutal. En China hay 150 compañías que fabrican coches eléctricos y están en pérdidas la mayor parte. Pero van a aguantar en pérdidas, porque tienen subvenciones del gobierno local, porque tienen exenciones para esto, porque no hay sindicatos, porque el jefe le dice, chicos o chicas, hay que trabajar el domingo y el salario a la mitad, porque es que si no, tengo que cerrar. Y la gente pues dice, ¿qué remedio? ¿Vale? Estamos en esa situación. Entonces, eso genera sobrecapacidades. ¿Qué hago con las sobrecapacidades con el coche eléctrico? Necesito a alguien que quiera comprar coches eléctricos y pueda enchufarlos en algún sitio. Eso en los mercados que le interesan de verdad a China, que es el sudeste asiático, que es Latinoamérica y que es África, no es tan fácil. Entonces somos un mercado muy conveniente para productos de gama media-alta, pero no somos el objetivo. Es porque por ahora somos necesarios. Pero a China le gustaría que no lo fuéramos, que somos complicados, mucha regulación, somos unos pesados. ¿Puedo hacer una observación desde el punto de vista macro? Bueno, no, dentro de un orden, ¿no? No, desde el punto de vista, estoy totalmente de acuerdo, pero desde el punto de vista macro, yo creo que hay una parte de esta inundación que se dice de manufacturas chinas, por cierto, ya avanzadas. Es decir, ya estamos en lo que se conoce como el China Shock 2.0, en el que realmente las manufacturas que está exportando China al resto del mundo
son avanzadas. Ya no estamos en 2001, en esa década después de la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio, que es lo que se conoció como el China Shock 1.0, donde lo que exportaba era manufactura de más bajo valor añadido y tuvo un impacto sobre industrias de la Unión Europea y de Estados Unidos, pero quizás menos estratégicas. Ahora realmente se ve amenazada, por ejemplo, la industria de la automoción, que es fundamental para la Unión Europea, pues en términos de empleo, en términos incluso de I+D. Claro, Claudio hacía referencia con mucha razón a los subsidios públicos chinos, y de hecho hay distintos análisis que lo que demuestran es que la intensidad de China en subsidios públicos está por encima de la de cualquier otro país. Hay otro elemento también que es el del yuan, es decir, el yuan no se deja... no cotiza con arreglo a los fundamentales del mercado. Hay a la balanza comercial. Hay una, efectivamente. Entonces, estos elementos sí que son quizás más pues, calculados de intervención de las autoridades chinas para ganar competitividad. Pero luego yo creo que hay otra serie de elementos consustanciales a la propia estructura y coyuntura de la economía china que también tienen este impacto de inundación sobre nuestros mercados, pero que en cierto modo escapan al control de las autoridades chinas. ¿A qué me estoy refiriendo? Desde el punto de vista estructural, si vemos la composición del PIB, lo normal es que en una economía avanzada el PIB suponga en torno al 60%, el consumo privado suponga en torno al 60% del PIB. En China representa el 40% del PIB. En Estados Unidos representa el 70%. En la Unión Europea entre el 55 y el 60%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la economía china tradicionalmente se ha apoyado en dos frentes. Uno, la inversión, y otro, las exportaciones. Y aquí es donde entra la fase coyuntural. La inversión en China está en tasas de crecimiento negativo. Hay una crisis brutal de demanda interna, hay una crisis inmobiliaria que se está trasladando al sector financiero, y entonces este pilar de la economía china está fallando también. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Exportaciones a tope. Y a esto se añade además que la administración Trump ha introducido aranceles aún más duros en el caso de China y que se está produciendo lo que los economistas llamamos desvío de comercio, es decir, productos, mercancías que antes habrían entrado en Estados Unidos ahora se están desviando a otros mercados, entre otros el de la Unión Europea. Entonces, el resultado final es que efectivamente hay una inundación de manufactura de mayor valor añadido procedente de China, tanto de manera totalmente calculada como pues, por la propia estructura y coyuntura de China. ¿Lo he dicho bien? Sí. ¿O no? Claudio, haces una matización, pero quería ya pasar a tu texto, al texto que tú has incorporado a este ejemplar, a esta revista. Haz la matización, pero me gustaría que nos contestaras también o nos explicaras tu planteamiento de que ya no estamos ante una cuestión de liderazgo mundial, sino es una lucha mucho más importante por la hegemonía, y tú no solo te quedas en la hegemonía, sino que estamos en una lucha por la supremacía, y ahí se podría decir que por tierra, mar y aire. Por tierra, mar y aire es en temas energéticos, en temas de minerales, en temas de economía, en temas culturales, incluso pues, minando los propios cimientos de las sociedades horizontales con esa incluso arma cognitiva, ¿no? de la generación de la confusión. Pero bueno, hace el matiz, o a lo mejor esto te sirve ya para hacer Voy a intentar hilarlo las dos cosas, sí. Pero es una pregunta muy relevante. El matiz, Judith y yo siempre estamos de acuerdo, pero voy a hacer un matiz aquí. Muy bien. Que creo que es importante para entender China. Muchas veces se dice esto, ¿no? Consumo en China 35 puntos más o menos, en Europa 70 o 60, 70. Vale. Pero lo que se olvida es que en China es un diseño a propósito del sistema. No es un fallo, es un diseño. Y voy a intentar explicarlo. ¿Por qué? Tú no quieres hacer transferencia a los hogares. Tú piensas que viene un conflicto. Tú quieres que la gente esté tensa y que su vida pues, no tengan que estar preocupados, entre comillas, ¿no? Y también echarle un poco la culpa a los de fuera, si es posible. Si haces la vida cómoda, que es lo que siempre se le ha dicho a China, ¿no? Que suba el consumo interno. ¿Qué consumo es ese para subir? Es consumo de servicios.
que es lo que vende Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Simplificando, son películas de Hollywood. Pero el sistema chino dice, ¿para qué demonios quiero yo? Luego está, ¿no?, el sector inmobiliario y otras cosas, pero simplificando, ¿no?, para tener ideas sencillas en la cabeza. Ese es un poco el... Entonces, no quiere que la gente... Piensa que no toca. El sistema piensa que no toca y prefiere dedicar una parte del PIB a la inversión, por muy improductiva que sea. Y no le preocupa que sea improductiva, porque es igual que las empresas que operan en pérdidas, pero a nivel de Estado. Piensa que esto es una competencia, para eso es una economía planificada y es su ventaja a largo plazo. Oye, vamos a ver quién aguanta más en estas circunstancias, ¿vale? Esa es un poco la... Pero estoy de acuerdo contigo. Okay, ¿no? Sí. La supremacía. O sea, hay tres palabras que se parecen, pero son distintas, ¿no?, en mi interpretación. Liderazgo, una generación de tecnología, pues lo va a hacer mejor que el resto, pero esto dura, pues todos pensamos que Google y su buscador eran lo más y ahora todos buscamos con inteligencia artificial, ¿no? Pues hay una generación de tecnología y se pierde. Hegemonía es un animal más complicado porque suele estar basada en tecnologías transformadoras horizontales como la inteligencia artificial y otras, en el mundo cuántico, también la biología sintética. Esa es la más importante. Aquí está mi maestro Gonzalo León, que creo que coincidiría con ello en esta afirmación, que va a ser la más transformadora de todas y está viniendo, ¿no? Entonces, sobre esas tecnologías que transforman muchos sectores, cambian las reglas del juego, sobre las que se construye muchas veces la hegemonía. Pero hay un animal nuevo en este zoo y es el animal de la supremacía. La supremacía es una ventaja, es un concepto que consiste, un nombre feísimo, que consiste en que yo tengo una ventaja sobre ti y no la puedes recuperar. Viene del mundo cuántico, la gente habla de supremacía cuántica, ¿no? Mi ordenador cuántico resuelve algunos problemas que, oye, el tuyo no, y ya está. Pues yo le pregunto, le hago la pregunta exacta, lo resuelvo y como tengo la solución, pues lo utilizo. Y esa es la idea de supremacía cuántica y viene de ese mundo. Pero también hay supremacía en inteligencia artificial. Es la carrera que tenemos por la inteligencia artificial general. Es eso, es la búsqueda del santo grial. Yo tengo una inteligencia que es capaz, ¿no? Darío Modell lo explica, esta sala, bueno, más grande, llena de los mejores cerebros que han existido, que existen y que existirán, con acceso a todos los datos. Y por tanto le puedo hacer preguntas de las que tengo la mejor respuesta. Y con esa mejor respuesta, una de ellas es ¿cómo hago para seguir estar por delante? Esa idea es una idea real y está en los libros de algunas de las personas que habéis mencionado, como los amigos de Palantir, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa idea de supremacía y de correr como locos por conseguirla. En esa idea de la inteligencia general, ahí cuando tenemos también a Carissa con su artículo sobre las profecías, que al final es un libro muy interesante donde aborda el tema de las profecías, y yo creo que uno de los problemas que tenemos en este momento histórico muy hegeliano, ¿no?, porque no estamos haciendo historia de verdad sin saber hacia dónde vamos, es que realmente esta competencia, esta carrera por la tecnología para precisamente apostar por esa supremacía, que lo harán los chinos y que lo hacen los americanos influidos por el mundo tecnológico, Palantir y otros, nos podría llevar a un ganador de los dos bloques, o nos podría llevar a lo mejor durante mucho tiempo a ningún ganador, o sea, a una situación donde tengamos varias inteligencias generales fuertes. ¿Cómo sería ese mundo? Digo algo si quieres. Sí, por favor. Y, pues no monopolizarlo. En la idea de supremacía hay muchos elementos de narrativa interesada. Mucho marketing, mucha burbuja Bueno, lo que dice Carissa, que la profecía muchas veces es interesada para generar un comportamiento. Y eso hay que tenerlo, y eso va a ser creciente. En un mundo, ¿no?, como diría mi amigo Ángel Gómez, un mundo falaz en el que estas cosas crecen y se hacen mayores, y eso nos exige tener más capacidad crítica para entender o distinguir las cosas, ¿no? Pero si me preguntas como tecnólogo modesto, antes ha dicho una cosa Judith que quizás sea más importante, que es una lección china, la aplicación,
¿no? Esto es una cosa, ¿no? Sobre todo en efectos económicos, en economías como la nuestra, ¿no? en Europa. Y también creo que por donde va Estados Unidos, ¿no? y las inversiones en centros de datos masivos y LLMs, ¿no? Modelos de lenguaje cada vez más grandes, creo que no es por ahí. Creo que, y eso son buenas noticias. Son buenas noticias relativas. Salvo el problema de esas buenas noticias es que en Estados Unidos piensen que esa apuesta en algún punto falla y no les queda no le quedan muchas más cosas, ¿no? Y entonces tengan que tomar otras decisiones más drásticas. Pero el tipo de inteligencia artificial que lleva a que piensen como pensamos nosotros, las LLMs actuales son estadística sofisticada que cuando los sobreutilizas terminas aburridos de ellos, personalmente. Bueno, os lo pregunto de otra manera, porque en este futuro tan espectacularmente incierto, nuevo, el futuro ya no es lo que era, ¿cuánto tiempo hay? O sea, ahora sabéis que hay un contador de la computación cuántica que han puesto para atrás 1000 días, yo no sé si irán 900 y pico, bueno, me da igual que sean 900 o 700. Más allá de la computación cuántica, ese momento ya es el salto de todo. O sea, ¿qué tiempo tenemos para una inteligencia general de la de los libros de ciencia ficción, más o menos? Yo voy a decir 2 cifras, ¿vale? Porque ya que estamos aquí entre amigos, pues ¿por qué no? La primera, que es distinta a la que tú me has preguntado, que es Europa necesita unos 10 años para reconstruir las capacidades, si tomamos las decisiones oportunas, para reconstruir las capacidades que dejamos escapar. Esa es una primera cifra. Y una primera pregunta es si tenemos 10 años. ¿Vale? Claro, entonces ahora contesto la tuya. Yo no creo que vayamos a tener esa inteligencia artificial general de verdad en 10 años. Creo que va a tardar más. Eso no quita que la inteligencia artificial actual, la inteligencia artificial generativa y los agentes de inteligencia artificial vayan a cambiar radicalmente el mundo del trabajo, las relaciones personales y muchas más cosas. Hay que distinguir las 2 cosas. Pero inteligencia artificial general está más lejos. No tenemos ni idea de cómo funcionamos esto que tenemos aquí por dentro. Bueno, yo no soy ingeniera ni física, con lo cual sería un atrevimiento por mi parte dar una cifra. Como soy economista y jurista, lo que sí que puedo decir es que lo que noto es que hay mucho alarmismo en torno al impacto que la inteligencia artificial va a tener sobre el mercado de trabajo. Y si realmente vamos a estar en una situación de tasas de desempleo muy elevadas, y creo que desde luego muchas empresas de inteligencia artificial quizás no contribuyen a tranquilizar a la población, ¿no? Recuerdo un policy paper que publicó OpenAI a mediados de abril, donde básicamente daban por hecho que iba a haber una disrupción total en los mercados de trabajo, y entonces planteaban una serie de medidas para tratar de mitigar esto y el impacto que esto iba a tener sobre la población. Algunas medidas eran un poco más razonables, es decir, pues era rebajar la imposición al trabajo, aumentar la imposición al capital, pasar la jornada laboral de 5 a 4 días manteniendo la retribución, pero luego en otros casos realmente estábamos hablando de un cambio de paradigma social, como por ejemplo de una renta básica universal para unas capas muy amplias de la población, o incluso hablaban de un fondo soberano que se nutriera de ganancias de inteligencia artificial. Entonces, yo la verdad es que creo que los economistas todavía no nos ponemos de acuerdo en torno al impacto que esto va a tener sobre la productividad. De hecho, hay estimaciones muy distintas por diferentes economistas. Sí que nos ponemos de acuerdo en que probablemente el impacto vaya a ser heterogéneo, y va a ser heterogéneo por tipo de economía, es decir, las economías avanzadas seguramente vamos a estar mucho más expuestas, nuestros mercados de trabajo, a la inteligencia artificial que economías menos avanzadas, y el FMI tiene un trabajo a este respecto.
También las mujeres seguramente vayamos a estar más expuestas que los hombres, y esto lo dice un trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, ¿por qué? Porque en principio los trabajos que en primera instancia van a estar más expuestos son tareas administrativas donde el porcentaje de población femenina, de trabajadoras femeninas es más elevado que el de hombres, ¿no? Entonces va a haber heterogeneidad. Pero un elemento que yo creo que no se tiene en cuenta muy a menudo al hablar del impacto de la inteligencia artificial sobre el mercado de trabajo son las previsiones, las perspectivas demográficas. Es que si vemos, por ejemplo, las previsiones demográficas de la ONU para China, es que va a destruir más de la mitad de su población de aquí a 2100. Por eso China se está robotizando a toda velocidad. Entonces, quizás esas previsiones tan catastrofistas desde el punto de vista del mercado de trabajo se vuelven algo más optimistas si tenemos en cuenta las previsiones demográficas. Y luego también hay que tener en cuenta que el avance de la inteligencia artificial, aunque no lo sé porque no soy experta, desde el punto de vista tecnológico hay algunos ingenieros que dicen que no tiene límites, pero en la vida real el avance seguramente no sea tan lineal. Puede haber problemas de acceso a financiación, veremos si realmente hay burbuja, no. Puede haber problemas en materia energética, de conexión a la red, cada vez es más difícil conectar los centros de datos a la red. Puede haber problema de acceso, por ejemplo, a semiconductores. Entonces, pues la realidad es mucho más compleja. Yo te quería preguntar por tu tema, el que has escrito. Que no tiene nada que ver con nada de lo que pasa. No, porque nos respondes espectacularmente sobre cosas que dices que no sabes, pues ahora cuando te... Igual me las he inventado todas. Cuando te pregunte por tu tema, pues ya verás, estamos... tu tema es el dinero digital. Y tu título es ¿Quién controla los canales del dinero digital? Y la verdad es que haces una explicación muy interesante, que se entiende muy bien y que yo creo que nos hace falta ubicar los distintos sistemas o lo que tú llamas la infraestructura de pagos, porque tenemos una gran confusión en lo que es una tarjeta de crédito, un sistema de pagos. Danos una visión no breve, suficiente de esto que está en la revista y que recomiendo mucho que se lea porque creo que es muy potente. Muchas gracias. Este es un tema que a mí me obsesiona y que trabajo mucho en el think tank de Bruselas en el que estoy, en el CEPS, porque yo lo que he visto es que responsables políticos de primera línea, en particular la presidenta del Econ Committee del Parlamento Europeo, Gog Laluc, han llegado a hacer declaraciones muy, muy fuertes, muy, muy agresivas, confundiendo o metiendo en el mismo saco Visa, Mastercard, Apple Pay, AWS y stablecoins denominadas en dólares, todo junto. Entonces aquí es donde yo consideré que como pensadora tenía una misión en Bruselas, que era tratar de aclarar esto y también pues, en este número de política exterior, ¿no? Uno de los, creo que de las primeras confusiones es que se contrapone el proyecto de euro digital con las stablecoins denominadas en dólares estadounidenses. No culpo a nadie de esto porque si vemos los tiempos geopolíticos lo puedo entender. Es decir, recién llegado Donald Trump a la Casa Blanca, dictó una orden ejecutiva donde básicamente prohibía a la Reserva Federal lanzar un dólar digital, es decir, una moneda digital de Banco Central, y lo que hacía era dar un impulso muy fuerte a los criptoactivos. Al final, las stablecoins son un tipo de criptoactivo, ¿no? Entonces yo creo que esto llevó a mucha gente a pensar que teníamos que luchar contra las stablecoins denominadas en dólares y que el instrumento para hacerlo era el euro digital. Y es que son instrumentos que no tienen nada que ver. Es decir, el euro digital, para que nos entendamos, es la versión digital de un billete que podamos llevar en la cartera. Es muy importante entender la diferencia entre el dinero público y el dinero privado. El único dinero público que hay en estos momentos en el sistema es el físico, las monedas, los billetes. Todo lo demás es dinero privado. Es decir, en el momento en el que yo voy al banco, ingreso 200 euros de dinero físico y los meto en mi depósito, eso pasa a ser dinero privado. Lo que pasa es que como tenemos un sistema monetario fuerte, hay convertibilidad 1 a 1.
¿Qué ha pasado? Que con la digitalización creciente de los pagos, lo que se ha visto desde los bancos centrales es que quizás ese dinero público cada vez va a ir perdiendo más relevancia en el sistema monetario y que se puede llegar a perder ese ancla del dinero público en el sistema monetario. Ese es el propósito real del euro digital. Lo que persigue es una cuestión de estabilidad financiera. Todos los añadidos que se le han ido poniendo luego de autonomía estratégica, pagos transfronterizos, yo creo que lo que hace es sacarnos del fundamento real que hay detrás de una moneda digital de Banco Central, que en este caso es el euro digital, y es algo fundamentalmente minorista. Es para que lo usemos los que estamos aquí. La stablecoin es otra cosa totalmente distinta. Para empezar, esto de la polisemia es un problema, porque se utiliza el término stablecoin para referirnos a cosas que no tienen nada que ver. Lunaterra, por ejemplo, que era una stablecoin que quebró en el año 2022, era una stablecoin algorítmica, no tenía activos de respaldo. Cuando estamos hablando ahora de stablecoins denominadas en dólares, estamos hablando de un criptoactivo que tiene un respaldo 1 a 1 y con arreglo al Genius Act, que es la pieza normativa para regular este tipo de payment stablecoins en Estados Unidos, fundamentalmente es deuda pública estadounidense. Entonces aquí es donde viene la segunda obsesión de mucha gente. Donald Trump está promocionando las stablecoins denominadas en dólares para garantizar una demanda cautiva de deuda pública estadounidense. Mire, ¿no? Porque si usted se fija en cuál es el vencimiento máximo por normativa de esa deuda pública estadounidense, son 93 días. ¿Qué tesoro se financia a 93 días? Ninguno, es decir, no es para financiar el gobierno de Estados Unidos. En todo caso, lo que puede generar la stablecoin, si realmente va cogiendo cada vez más fuerza, es un problema de oferta de esa deuda pública estadounidense a muy corto plazo, pero no es para tener una demanda cautiva que financie al gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué propósito cumple una stablecoin denominada en dólares, en euros o en lo que sea? Es fundamentalmente un propósito mayorista, es decir, esto se utiliza por empresas para llevar a cabo pagos transfronterizos 24/7 de manera muy eficiente, para gestión de tesorería, para gestión de liquidez. Un ciudadano de la Unión Europea que tiene acceso al euro no quiere una stablecoin. ¿Yo por qué voy a querer una stablecoin denominada en dólares? Pues para eso me compro dólares. O sea, entonces, quizás esto tiene más sentido desde el punto de vista minorista en países que tienen un sistema monetario inestable, con hiperinflación o con controles de capitales, pero no es el caso de la Unión Europea. Entonces, contraponer euro digital con stablecoins denominadas en dólares a mí me parece un error de categoría. Visa, Mastercard. Cuéntanos, porque hablamos de infraestructuras, y las infraestructuras están sujetas a riesgos, o sea, hay mucha información, no solo se mueve dinero, sino que se mueve información. ¿Por qué es distinto Visa de Google Pay, por ejemplo, o de Bizum? Pues porque están cumplen propósitos diferentes. Es decir, Visa lo que es un esquema de pagos. Google Pay o Apple Pay es un contenedor digital. Es decir, yo ahora abro Apple Pay y dentro tengo mis tarjetas Visa. Si Apple Pay, por lo que sea, decide que deja de prestar mi servicio, pues me buscaré otro contenedor digital diferente o pues sacaré mi tarjeta físicamente, será menos cómodo y ya está. Con lo cual, meter Apple Pay y Visa en el mismo saco no tiene ningún sentido. Bizum, ¿qué es Bizum? Bizum es un sistema de pago cuenta a cuenta. ¿Cuál es la crítica, por así decir, de las autoridades europeas a Bizum y a los respectivos sistemas de pago cuenta a cuenta a nivel nacional? Pues la crítica es que no son interoperables entre sí. Es decir, que si yo quiero hacer un Bizum a un amigo mío que está en Países Bajos, no puedo, porque Bizum Ideal, que creo que es lo que tienen allí, no son interoperables. Y por ello, viendo, yo creo que aquí en gran parte el proyecto del euro digital ha hecho que la banca se ponga las pilas y está viendo ya proyectos de interoperabilidad. En particular, Europa, que es la European Payments Alliance, lo que ha hecho es garantizar la interoperabilidad entre Bizum, que es español, y las contrapartes portuguesa
MBWay, e Italiana, que es Bancomat. Entonces aquí lo que teníamos ya es un sistema interoperable del sur de Europa, pero en el centro de Europa, Francia, Alemania y otros tenían lo que se llama Wiro. Entonces ahora en lo que se está trabajando es en la interoperabilidad entre Europa y Wiro. Entonces, ¿esto qué va a suponer? Que cuando el euro digital se haya realidad, vamos a tener distintos canales de pago. ¿Quiere decir esto que tenemos que echar a Visa de la Unión Europea? No. Y aquí vuelvo a mi punto anterior. Lo que necesitamos es competencia. Entonces, Visa ahora va a tener que hacer frente a la competencia de los Bizum, que serán interoperables, el euro digital. Y otra cosa, no es tan fácil que Bizum sea una alternativa plena a Visa Mastercard. Me voy a explicar. Ojalá lo sea, pero tiene todavía que superar una serie de barreras. Primero, tiene que ser totalmente conveniente para el consumidor. Yo creo que eso se está consiguiendo. Yo, por ejemplo, ya cada vez que me compro un billete en Iberia, lo hago con Bizum. Ya no tengo que sacar la tarjeta de crédito, meter el número, o sea que tiene que ser conveniente para el consumidor. Tiene que ser conveniente y razonable en términos de coste para el comerciante. Y luego, muy importante, tiene que garantizar seguridad, una buena gobernanza. En caso de que se produzca un fraude, tiene que tener un sistema bien establecido, igual que tienen Visa y Mastercard. Entonces, yo creo que aquí la clave de todo esto es entender bien los conceptos y que haya competencia en el mercado. Quería hacer, Claudio, una matización y luego os quiero preguntar otras dos cosas sobre... Sí, nada, muy sencilla, y es un comentario chino, que es... O sea, China podemos discutir si va por delante en este ámbito, si va por detrás en este otro, pero hay uno en el que claramente va por detrás, que son los mercados financieros internacionales. Ese es el punto más débil ahora mismo en China, ¿no? Y por ello, allí en China son por supuesto bien conscientes, es donde va a poner el acento. Vamos a ver muchas innovaciones financieras no dirigidas a nosotros, sino al sur global, de origen chino. Y, de hecho, en los acuerdos que China hace a través de la Belt and Road, ¿no? su iniciativa de financiación de infraestructuras y otros mecanismos que tiene, ya tiene un papel predominante el yuan digital. Están mucho más avanzados que nosotros. Para que os trasladéis un momento a China, por alguien que ha vivido allí y que pasa por allí de vez en cuando, como yo, Bizum es un sistema muy primitivo. Quiero decir que tiene como 2 pasos más de lo que tiene un sistema de pagos utilizando el móvil en China, que simplemente escaneas un código y ya está, un código QR. Tened en cuenta que el WhatsApp chino, WeChat, viene asociado, y también otros sistemas, otras redes sociales, viene asociado directamente con un monedero. O sea que el hecho de que seas usuario de WhatsApp chino, ya tienes una forma de pagar y de cargar o de conectar tu tarjeta, y eso va automáticamente funcionando de esa manera, ¿no? Bueno. Era un comentario de que van a insistir, sobre todo, evidentemente, en previsión de posibles problemas, ¿no? y conflictos, restricciones. Yo quería preguntaros 2 cosas relacionadas con el dinero y con este mundo del dinero digital, incluso por el concepto de dinero. Está clarísimo que los Estados Unidos incluso nos han sacado mucha ventaja en Europa. Cuando yo empecé a trabajar hace unos 1000 años más o menos, el peso de Estados Unidos en el índice era un 30 y tantos % y ahora es mucho más de la mitad. O sea, eso se ha producido por una hegemonía, casi una supremacía de los mercados de capitales americanos respecto al resto. Yo creo que eso es una gran ventaja en un mundo donde la clave de todos los proyectos es la inversión. En Europa, desgraciadamente, lo teníamos un estupendo mercado de capitales y lo hemos perdido, pero bueno, eso es probablemente motivo de otras muchas sesiones y coloquios aquí. Pero me quería referir concretamente a algo que yo creo que sí es, en términos de civilización, por usar la palabra china, cómo nosotros entendemos el dinero en Occidente y cómo entienden los chinos el dinero, para mí va a ser una de las batallas principales. No sé a quién favorece qué, pero está claro que el dinero, que es una función de la confianza, es una de las claves. No solo influye el mercado de capitales, sino es una de las claves del futuro de los 2 bloques, ¿no? Las creencias
que en cada civilización existan sobre el dinero, entendiendo que las chinas son mucho más modernas. Yo voy a poner una metáfora muy corta, pero la experta es Judith y le dejo que ella... Pero voy a poner una metáfora china. En China ellos piensan, caray, nosotros inventamos el dinero. Estos occidentales lo han utilizado, pero es un invento chino, ¿no? El sueño de China es el yuan digital y que todos vosotros os hago chino en su momento, entonces vuestra cuenta, vuestro dinero privado deja de ser privado porque está en el Banco Central de China, tienes una cuenta allí, el único instrumento que tienes para manejarlo es un móvil, que es mucho más cómodo, ¿no? Sistemas electrónicos, entonces está todo bajo control. No necesitas hacer la declaración de la renta, porque si ya el sistema sabe todo. Pero ese no es, con ser esta combinación que China propone, no a nosotros, que piensa que no, aquí no es para nosotros, pero sí propone en este sur global y el sur plural, China propone una combinación y te dice siempre, yo me lo he aplicado a mí mismo en la receta, ¿no? Y luego te lo cuento a ti. Es una combinación entre control y conveniencia, porque es tan fácil. Pero el objetivo, el sueño de China sería este, ¿no? Imaginar, hacéis un negocio con China, ¿no? Con una transacción con China, con una empresa china, y la contraparte china te dice, no hay ningún problema, pero yo por obligaciones te tengo que pagar en una cuenta en China, que tú puedes abrir perfectamente, va a estar en yuanes, porque los dólares no nos conviene tocarlos, y aquí tienes tu dinero. Y luego lo puedes manejar. Tienes que tener una aplicación china para hacer pagos, para hacer lo que quieras, pero el dinerito está ahí en el Banco Central de China en un yuan digital. Y dices, bueno, pues son las nuevas reglas, ¿no? Es posible. Pero luego lees y en la letra pequeña pone, por cierto, que ese dinero, si te portas mal, puede desaparecer. Es una Bueno, es una posibilidad. concepción del dinero particular. ¿Querías decir alguna cosa de esto? No. Bueno, pues os voy a hacer otra pregunta relacionada con esto, que es en ese mundo digitalizado donde todo el dinero está ya, o casi todo, es información en distintos sistemas. Yo creo que uno de los grandes riesgos de las cosas que nos preocupan es la ciberseguridad en general, pero yo quería traer el problema de la ciberseguridad más a esta parte, a la ciberseguridad relacionada con temas financieros y un poco a la paradoja de que un mundo mucho más digitalizado en cuanto al dinero es mucho más vulnerable desde el punto de vista de ciberseguridad. Y el clásico cajón con billetes debajo del colchón es bastante más inmune al ataque pero no a la inflación, que es otro cibernético, ataque. ¿no? Sí, pero no sé si prefiero inflación a que me lo quiten todo de golpe, ¿no? No. Hay mucha gente que firma la inflación, Bueno, aquí yo creo que efectivamente, o sea, el tema está bien identificado. El dinero, desde que ya se abandonó el patrón oro, o sea, al final está basado en confianza, ¿no? Es lo que se conoce como dinero fiduciario. En el caso de dinero digital, pues la confianza es fundamental. O sea, para mí el negocio bancario es el negocio de la confianza. Si se pierde la confianza, efectivamente, puede llegar a haber incluso problemas de estabilidad financiera. O sea, ya no estamos hablando de una cuestión de protección del consumidor o del inversor, de que vea afectada parte de sus tenencias de dinero, sino ya una cuestión de estabilidad financiera. Entonces, yo creo que por esto la ciberseguridad está en primerísimo nivel y es algo que está siendo seguido muy de cerca, yo creo que por todas las entidades bancarias y, por supuesto, por las autoridades públicas financieras. Hay una oportunidad europea, porque en tu escenario, ¿no? El dinero está ahí denominado en una cuenta. El motivo de que haya más riesgos es porque antes, digamos, los ladrones pues tenían que ir a un sitio. Ahora los ladrones pues más que nada porque yo tengo en mi cuenta, tengo unas claves, entro y con esas claves puedo entrar y puedo mover el dinero a otro sitio. Si alguien usara mis claves o pudiera enterarse de cuáles son mis claves, puede hacerlo como si fuera yo. Eso es más difícil hacerlo yendo al banco a sacar dinero
y mucho más difícil dando determinado tipo de orden, ¿no? Por supuesto. O sea, en términos de ciberseguridad, o sea, el punto débil siempre es la persona. Quiero decir que si al final, ahora voy a explicar una forma de hacerlo distinta, ¿no? Pero si al final alguien te está mirando qué número metes en esto, pues ya está, ¿no? O sea que no hay que olvidar que al final, ¿no?, los sistemas de ciberseguridad son muchas veces las personas, ¿no? Pero tú accedes a algo que está a distancia, ¿no? Entonces ahora mismo estamos en un escenario con ciertos riesgos. Todos confiamos en que las comunicaciones entre ese banco y tú están cifradas, ¿vale? Esto es, hay un algoritmo, que es el que utilizan todas esas comunicaciones, que está basado en matemáticas y en los números primos. Ese algoritmo es el que se espera en tu reloj, es el que se espera que rompa la computación cuántica, ¿vale? Hay un algoritmo cuántico que está esperando que la computación cuántica tenga suficiente potencia para romper esas comunicaciones cifradas, que son las que utilizamos todos, ¿vale? El algoritmo se llama RSA y es el que utilizamos todos. Tanto es así que hay gente en algunos sitios grabando esas comunicaciones cifradas que hoy no entiendes, pensando en que cuando se puedan descifrar, aunque sea dentro de años, puede ser interesante saber qué había ahí, ¿no? Eso uno. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y hay dos caminos. Hay un camino que es cambiar esa forma de cifrado a una cosa, es un poco, suena técnico, pero se llama PQC, que se llama cifrado postcuántico, que significa, son algoritmos que ni los ordenadores cuánticos pueden romper. Eso es. Pero eso existe ya. Sí. Entonces, ¿debería el sistema bancario ponerse? Pues, el Banco de España, pues yo sé muy bien que lo tiene esto en el radar. Este es un camino, pero es un camino que tiene un poco de fe, porque son algoritmos que tú piensas que las comunicaciones, que la computación cuántica del futuro no va a romper, pero no sabes si alguien muy listo, una chica muy lista, se va a levantar un domingo y va a decir, anda, pero si haciendo esta operación, deshecho. De hecho, ya ha pasado con uno de los algoritmos PQC que se propusieron, alguien encontró una forma de deshacerlo. Ese es un camino, que es el camino de las matemáticas. Cambiamos de los que tenemos hoy a otros. Hay otro camino que es el camino de la física, que es utilizar comunicaciones cuánticas, donde curiosamente Europa es líder. Comunicaciones cuánticas significa que utilizas una propiedad cuántica, no tiene nada que ver con la computación cuántica, es otro animal, completamente diferente, y no hay manera de intervenir esas comunicaciones. Y esa tecnología también existe. Hay compañías en España, en parte, que son capaces de desplegarla y en Europa también. Ahí no estarías blindado por un algoritmo, estás blindado por la física. Mientras el universo se rija por las leyes. Estás como en un multiverso donde no pueden entrar los malos. Básicamente, sabes, con las comunicaciones cuánticas, sabes, si alguien ha tocado las comunicaciones, lo sabes, porque se pierde la coherencia de él. Y a continuación, cambiar las claves fuera es imposible, técnicamente, en el enlace. Pero si alguien mira lo que estás haciendo por encima del hombro, eso es un problema diferente, ¿eh? Nos hemos alargado hoy un poco más que tradicionalmente porque era lógico, pues había dos invitados y yo creo que ha sido espectacular, yo me lo he pasado muy bien. Por supuesto, hay que comprar la revista y además no esta, sino algún tipo de suscripción a todas y leerla. Yo creo que probablemente es de los números que estén tocando temas más importantes y más actuales. Es una mezcla de relevancia y de momento. Yo creo que probablemente este ejemplar habrá que guardarlo para dentro de años, ver cómo se está apuntando a cosas muy, muy, muy interesantes. Y para terminar, yo quería despediros, Judith y Claudio, con un fortísimo aplauso.